Y seguimos hablando de los resultados de las elecciones, la situación del Partido Republicano, también los resultados del oficialismo. Vamos a estar conversando de esto y más con la diputada de Revolución Democrática, vicepresidenta también de la Cámara Baja, Catalina Pérez. Diputada, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, sus impresiones ya pasadas las horas con los resultados de esta elección del Consejo Constitucional. Primero, no puede dejar de sorprenderme el cambio de tono del Partido Republicano y sus dirigencias. Y sabes que es algo que yo agradezco. A ver, profundicemos en eso. Pues estaba escuchando al diputado Sánchez, la declaración ayer. Al diputado Sánchez hablar de poner límite a los abusos, de establecer un catálogo de derechos, de limitar el poder del hiperpresidencialismo que tenemos en Chile. Y digo, ¿con quién estoy hablando? Y me parece que está muy bien. Pero lo valora, digamos. Lo pero valoro, le sorprende. Pero me sorprende muchísimo. ¿Y le genera suspicacia? Pero esperaría también que se traducieran acciones. Porque yo creo que el diálogo, la vocación de diálogo, la vocación de acuerdo no se declara simplemente, sino que tiene que ir acompañado de acciones concretas. Y lo cierto es que lo que hemos visto hasta ahora es un partido republicano cuyo tono no ha sido sino que cuyo tono ha sido más bien no participar siquiera del acuerdo constitucional, votar en contra de las 40 horas, no ser parte de ninguna mesa de trabajo prelegislativa, por ejemplo, dentro del Congreso Nacional. Entonces, bueno, me alegra mucho que la responsabilidad que se echan hoy día sobre los hombros, que es tener una nueva constitución para Chile, haga que este cambio de tono, espero, se traduzca en acciones concretas, porque vamos a tener debates que van a ser incómodos para ellos. O sea, Chile sigue queriendo terminar con las AFP, Chile sigue queriendo terminar con el negocio de la salud, que son temas que ellos han defendido históricamente. Entonces, ¿en qué se va a traducir esta voluntad de acuerdos o voluntad de diálogo para un partido que ha históricamente defendido el statu quo, pero que hoy día está hablando de la disposición de tener una nueva constitución? ¿Usted piensa que podrían ser declaraciones de las primeras horas y que finalmente el Consejo Constitucional se podría, lo voy a poner un poco entendiendo su mirada, la cara del Partido Republicano con el poder de veto que va a tener? Sí, creo que hoy día se juegan ellos la posibilidad de ofrecer ya no solamente una respuesta al malestar, que creo que es lo que lograron canalizar para esta elección. Ellos lograron canalizar el malestar que existe en la sociedad chilena respecto de la política no siendo capaz de responder las urgencias. Eso lo canaliza el Partido Republicano, así como lo canalizó antes el Partido de la Gente, así como lo canalizó antes la Lista del Pueblo, así como lo canalizó incluso antes el Frente Amplio en su primera elección parlamentaria. Todo quien esté fuera del sistema político de quienes han gobernado, aunque eso sea mentira en el caso del Partido Republicano, porque gobernaron con Piñera, por ejemplo, desde la UDI, logra apropiarse de esa sensación de malestar. Por tanto, creo que es importante también entender... Fueron bastante críticos y hasta el día de hoy del presidente Piñera. Pero fueron parte de su gobierno. No, ¿el segundo de administración? La primera. Pero no existía el Partido Republicano. No existía el Partido Republicano, había un es verdad, movimiento, sí. Pero esta idea de yo nunca he sido o no soy responsable de la crisis política que nos llevó a la situación en la que estamos desde el estallido social en adelante, creo que tampoco es cierta. Entonces, a mí me pasa que esta apropiación del malestar es importante ponerla sobre la mesa porque el 35% de votos que saca el Partido Republicano no son votos de extrema derecha, son votos de una ciudadanía cansada de que la política no responda. Por tanto, no nos equivoquemos, la ciudadanía sigue queriendo cambios, la ciudadanía sigue queriendo que el sistema político responda. Entonces, la responsabilidad del sistema político es ofrecer respuestas y ahí el Partido Republicano va a tener que no solamente cambiar el tono como lo está haciendo el día de hoy, sino que también abrirse a cosas que no se han abierto hasta ahora. Usted dice, el 35,41% de los votos del Partido Republicano nos habla de que el 35% de los chilenos y chilenas son de extrema derecha. Eso es lo que dice usted. Ahora, hay un 35,41% que votó por el Partido Republicano. ¿Cuál es la autocrítica o el análisis desde el oficialismo, desde el gobierno y finalmente lo que conlleva esto? Es bien interesante porque... Unidad para Chile 28,57, sí, para ponerlo también dentro de... Sí, y Unidad para Chile, el conjunto de las listas oficialistas saca el porcentaje histórico que saca el gobierno, que saca Jasna Proboste, la senadora Jasna Proboste, junto con el ahora presidente Gabriel Boric en la primera vuelta presidencial. Unidad para Chile y Todos por Chile. Sí, Unidad para Chile y Todos por Chile, Todos por Chile mantienen el 37%. Pero Jasna Proboste también representaba a la ADC en la presidencial. El apruebo también es un 38%. Entonces, tenemos un porcentaje estable. Ahora, nos podemos quedar conformes con ese porcentaje, por cierto que no, en ningún caso. Pero hay una estabilidad en el respaldo que se da a las fuerzas, digamos, progresistas en Chile. Ahora, ¿es suficiente ese respaldo? No, porque el progresismo no está pudiendo dar respuesta. Y creo que en eso es la principal autocrítica que tenemos que hacernos. ¿Cómo somos capaces hoy día, desde el gobierno, de recuperar la política, de recuperar la democracia, de recuperar las instancias de representación como algo que conecta con la ciudadanía y no con un sistema electoral que alcanza, por ejemplo, el porcentaje de nulos o de blancos que alcanzó esta elección? Lo tenía acá, 21,53%. Es bien preocupante eso, ¿ah? Muy. Desde dos ópticas, porque a ver, desde lo cualitativo es bien complicado, creo yo, definir si hay una intención en términos de votar nulo o blanco, que puede haber una crítica legítima, valorable, preocupante también. Pero también hay algunos casos donde habían votos, veíamos el día de ayer cuando se hacía el conteo de votos, donde se elegían a distintos candidatos en una papeleta. O sea, difusión, información, había una crítica también al gobierno en términos de la difusión de cómo se tenía que votar, por qué era importante votar.
Ahí también hay un tema, ¿no? Y yo creo que también son las consecuencias del voto obligatorio. Porque esto es histórico, 21,53% entre nulos y blancos. Y los nulos ganan por sí mismos a... Nulos 16,98%, supera, por ejemplo, lo que fue el PDG. Por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos algo de lo que hacernos cargo. Yo ayer escuchaba declaraciones del tipo, los nulos le pertenecen a mi sector, del tipo, por ejemplo, son nulos que en realidad querían rechazar. Hay una intención. Hay una intención. También escucho en mi propio sector algunos digamos, dirigencias decir, no, en realidad los nulos querían un proceso aún más democrático, entonces no les gustaba que este fuera un pacto de los partidos. Mira, yo creo que los nulos uno no se los puede adjudicar a un sector u otro, sino que lo más cierto que tenemos es que los nulos son una manifestación de desafección respecto del proceso. No me logró convencer ningún candidato. Porque no se difundió bien el proceso. Es que la otra alternativa es acusar desinformación de la ciudadanía, que yo creo que tiene que haber sido un elemento importante dentro de la votación nula, pero me parece que los nulos también hay que leerlos como una manifestación política, digamos, no solamente como una falta de información. Y eso porque creo que también nos ayuda a ponderar el peligro de que el sistema político no conecte con el votante. Y creo que es algo que venimos alojando en nuestro sistema democrático hace muchos años atrás y que hoy día tiene que terminar, entre otras cosas, con una nueva constitución que realmente logre que el sistema político genere el debate democrático suficiente para responder a las urgencias y para ofrecer un nuevo sistema político y económico a Chile. Diputada, y voy a meter también el Consejo Constitucional, que es la clave de esta elección, pero tiene varias aristas, evidentemente. Le hago la pregunta directa. ¿Se concreta finalmente que fue un error ir en el oficialismo lista separada? Usted lo decía, si sumamos Todos por Chile, Unidad por Chile, otra cosa. Sí. A ver, siempre es difícil el qué hubiese pasado, sí, porque uno se empieza a cruzar responsabilidades de lado y lado y me parece que hoy día la preocupación principal para mí es cómo enfrentamos esto con la máxima unidad. Para mí sería re fácil decir, no, a nosotros nos fue bien, al de al lado le fue mal, pero creo que no es ni el tono ni la voluntad que debiésemos tener y no sé si necesariamente es una conclusión racionalmente acertada, porque de nuevo el qué hubiese pasado, sí. Pero igual los números son decidores. Y aquí el PPD es un tema. El PP es un tema, pero a mí me parece que en adelante lo importante es que logremos sacar este nuevo proceso constitucional adelante, que tengamos vocación de diálogo y de unidad, no solamente al interior del oficialismo, sino que con todos los sectores que entienden que Chile tiene urgencia de cambios. Y creo que en eso es importante hacer un llamado también a Chile Vamos, que en general ha entendido esta vocación de acuerdos, de diálogo, a diferencia del Partido Republicano, para que la música no la ponga el Partido Republicano pese a la alta votación que sacó, sino que las fuerzas democráticas, las fuerzas que entienden que Chile tiene que pasar a una nueva etapa, que le responda a las urgencias y que también se haga cargo de una constitución a la altura del Chile del siglo XXI, digamos, que no es la misma realidad ni preocupaciones que la Constitución de 1980, lo que teníamos en 1980. Entonces, me parece que a partir de ahí el llamado es a la máxima unidad de todas las fuerzas democráticas, el llamado también es a Chile Vamos a dialogar, el llamado también es a republicanos a dialogar, a que esta voluntad declarada... Ayer lo hizo el propio presidente Boric, directamente. Es que, Partido Republicano a no cometer los errores que tuvimos nosotros. A mí me preguntaban también si usted está disponible a dialogar con el Partido Republicano, pero por supuesto, nosotros estamos disponibles a dialogar con todo el mundo. Pero usted decía que en la Cámara Baja... ¿Se quiere dialogar o no? Es que por eso usted dice que en la Cámara de Diputadas y Diputados esto no se ha dado. Es que uno ha hecho la invitación permanentemente y esa invitación no ha encontrado respuesta. Yo espero que ahora, cuando uno... hay muy malo antecedente. Yo espero que ahora, cuando uno hace la invitación, se entienda que la responsabilidad que el Partido Republicano tiene hoy día encima es completamente distinta a la que tenía hace 1 año o 2 años atrás. O sea, hoy día... que salga una nueva constitución, mejora la de 1980, es responsabilidad del Partido Republicano producto de su poder de veto. Entonces, si vamos a tener un apruebo o un rechazo, va a depender de la voluntad del Partido Republicano de alcanzar acuerdos, de generar diálogo y de proponer un sistema político distinto al que hoy día, un sistema político y económico distinto al que hoy día tenemos. Entonces, ¿va a estar esa voluntad? Bueno, habrá que verlo y esa pelota está en la cancha de ellos. Aquí hay varias canchas, hay varias implicancias en esta votación. Escuchábamos el día viernes, si no me equivoco, el senador presidente de RN, Francisco Chaguán, de que este era un plebiscito para el gobierno. Ayer me tocó estar ahí y se le preguntó. Dijo, bueno, es una derrota del gobierno, fue un plebiscito. ¿Cómo se toma esto? Todas las elecciones finalmente tienen un para bien o para mal para quien es gobernante, digamos. Eso es inevitable. Es cierto, todas la tienen, pero también la tesis del senador Chaguán no logró tampoco tener respaldo ni siquiera en su propio sector porque es una cosa indefendible públicamente, digamos. O sea, y yo creo que incluso tenía un nivel de irresponsabilidad democrática gigante, porque en una elección que ya tenía muchas complejidades en términos de la información, que ya era una elección confusa para los electores, se trató de meter a última hora que esto era una suerte de plebiscito presidencial. Mira, incluso si hubiese sido una suerte de plebiscito presidencial, el gobierno conserva su 37% de la elección, digamos, de primera vuelta, conserva su 38% del apruebo, conserva por sobre un 30% su porcentaje de aprobación. Entonces, incluso si quisiéramos ponerlo en esa cancha, en la que yo no estoy de acuerdo,
el gobierno como gobierno mantiene. Si el problema es... Si por eso también tiene en contra el 62% del rechazo. Exacto, y el problema es cómo somos capaces de ese 62% que saca el rechazo, que sacan las fuerzas de oposición, lo transformamos ya no en un reflejo del malestar hacia la política, sino en un reflejo de búsqueda de soluciones, que es lo que yo le invito, le demando al Partido Republicano hoy día desde la responsabilidad que tiene dentro del Consejo Constitucional. Diputada Pérez, fíjese que en esta conversación le he escuchado varias veces mencionar en muy buen tono lo que es Chile Vamos. Porque también Chile Vamos aquí asumió un costo. Ellos mismos dicen, nosotros asumimos un costo porque podríamos haber sido bastante más intransigentes, no llegar a acuerdos. Y esto se demostró, porque ayer Chile Vamos se sentía triunfador, pero finalmente hay una situación en el más o menos compleja para ellos. ¿Teme usted, teme el partido, teme la colectividad, el oficialismo, de que Chile Vamos cambie su postura, que ha hablado de ser más constructivo, de ser más apertura, de poder conversar en términos de la mirada para los próximos procesos eleccionarios para ganar esa derecha que finalmente opta en su gran mayoría por el Partido Republicano? Es que si Chile Vamos opta por mimetizarse con el Partido Republicano, gana el Partido Republicano. O sea, políticamente gana la tesis del Partido Republicano, pero además electoralmente, yo elector prefiero quedarme con el original que el que se sumó después al voto, digamos yo. O sea, el Partido Republicano ha sido quien ha ocupado el espacio de la impugnación, el espacio del no diálogo, el espacio de la crítica sin ninguna construcción, digamos, hacia adelante. Chile Vamos ha ocupado el lugar del diálogo, el lugar de la conversación, el lugar de un Chile no de extremos, sino que un Chile moderado que es capaz de ponerse de acuerdo. Yo creería que eso debe fortalecerse. ¿Por qué? Porque creo que además en eso quizás ha habido permanentemente una tensión entre dos sectores de Chile Vamos. Y creo que la pregunta ahí es ¿por qué se termina decantando Chile Vamos? ¿A quién le está hablando hoy día Chile Vamos? Y a mí me parece que Chile Vamos no debiera dejar que el ritmo lo marque Republicanos, como en algunos momentos de la elección y como en algunos momentos de este ciclo político lo ha permitido, y más bien ocupar el amplio espacio de votantes, de ciudadanos y ciudadanas que no espera una lógica política de extremos, sino que espera una lógica de acuerdos, de diálogo, de moderación, digamos. Incluso yo en esto, yo no creo que sea una moderación en términos de propuestas políticas, yo creo que es una moderación en el tono, una moderación en Chile necesita avanzar en acuerdos y en diálogo, incluso entre quienes piensan diferente. Entonces, no es una vocación de moderación hacia el centro político necesariamente, sino que una moderación hacia un centro emocional para los chilenos. Una moderación de las ideas, de las convicciones. Es que Chile, o sea, si uno ve los resultados en términos de las elecciones del último tiempo, el centro político como tradicionalmente lo hemos entendido en el eje izquierda-derecha, está perdido electoralmente hace mucho rato. O sea, el centro político no está definiendo las elecciones. Yo creo que el centro hoy día no es un centro de ideas, es un centro de tono, es un centro de no a los extremos, sí al diálogo, sí a los acuerdos. Y en eso Chile Vamos creo que tiene una oportunidad importante, pero para eso tiene que decidirse en qué esa es la vía en la cual va a generar política y no más bien ser vagón de cola del Partido Republicano, que es el riesgo que se juega en este proceso. Y cuando Chile Vamos habla del extremo o de la izquierda extrema y apunta al Frente Amplio, el Partido Comunista, por ejemplo. Es que yo creo que es muy importante entender... Y ahí también hay un tema de tono, por eso le digo. Sí, que el Frente Amplio o el Partido Comunista no es a la izquierda lo que los republicanos son a la derecha. El Frente Amplio y el Partido Comunista es parte de una coalición que ha gobernado el país, ha logrado, digamos, fortalecer su propuesta política en términos de sacar la economía adelante en un momento sumamente complejo. Es parte de una coalición que hoy día gobierna con una mirada de vocación y diálogo y acuerdo de parte de todos los sectores. El Frente Amplio además crece en términos electorales de manera muy alta. O sea, nosotros hoy día desde un senador, digamos, con este sistema electoral que tenemos dentro del Congreso, pasamos a 9 dentro del Frente Amplio. Por tanto, aquí no es la propuesta del Frente Amplio la que está en juego o no es el tono del Frente Amplio el que está en juego. Lo que está en juego es cómo los sectores se suman a esa vocación de diálogo y de acuerdos para sacar a Chile adelante. Diputada Pérez, me queda un segundo, pero quiero tomar, y volviendo al tema del Consejo Constitucional, es decir, tiene varios análisis, pero finalmente aquí se votó el Consejo Constitucional que va a aprobar con este anteproyecto que llegará de la Comisión Experta, que tiene un trabajo muy importante también. Estaba leyendo una entrevista al presidente de Republicanos, dice lo siguiente, aquí en ADN. Nosotros no queremos proponer en diciembre una constitución que refleje exacto el pensar de nuestros 22 electos, sino que tiene que aspirar a tener un amplio consenso. Un poco en lo que le sorprendió a usted de lo que han sido los discursos de republicanos que espera que se mantengan, ¿no? Y del llamado que yo le escucho hacer al presidente de la República y también al diputado Sánchez del Partido Republicano en términos de no repetir los errores de un proceso anterior. El proceso constitucional es muy importante entender que no puede configurarse en función de mayorías relativas en un momento o periodo determinado del país. El proceso constitucional es un proceso que tiene que darle estabilidad política a Chile en los próximos 50 años. Por tanto, nadie puede emborracharse con un resultado coyuntural que además, insisto, no es reflejo
de un respaldo a rajatabla a las propuestas, sino más bien a un reflejo del malestar político permanente que existe en nuestro país, porque la política no ha podido responder a las urgencias que hoy día tiene la ciudadanía, que explica que el elector no es un elector que suba y baje en términos de qué propuesta política respalda, sino más bien mantiene una permanente desafección y molestia respecto de cómo los partidos que están en el poder, sea cual fuera aquel, el partido que le toque gobernar, no ha sabido responder a las urgencias que hoy día tiene la ciudadanía. Y eso refleja que el problema no es de quién gobierna, el problema es del sistema político y el sistema económico que hoy día rige, digamos, nuestra convivencia democrática. Diputada Catalina Pérez, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena semana. Muy buena semana.